Yo vengo del Instituto Nacional de Rehabilitación y lo que vamos a tratar de ver hoy es lesiones de la radio cubital distal. Me gustaría hacer una pequeña encuesta aquí, no es mañanera, pero me gustaría ver cuántos ortopedistas tenemos aquí en la sala. Levanten la mano, por favor. Radiólogos, cirujanos de mano. Ok, hay rehabilitadores. Bien, bastantes. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es, trataré de que veamos un poquito de la anatomía sin aburrirlos, porque es muy importante la anatomía de la articulación radiocubital distal. Vamos a ver un poquito de biomecánica, el diagnóstico clínico, la imagenología y cuál es la toma de decisiones. El dolor en la muñeca, desde Palmer en 1984, lo refería como la lumbalgia de la muñeca. Y lo refería como la lumbalgia de la muñeca porque hay muchas causas de dolor en la muñeca. Y eso es lo que tenemos que ir identificando. Sabemos que este tipo de patología va a afectar a personas jóvenes en la etapa de edad más productiva, generalmente secundaria a una práctica deportiva. Arbitrariamente nosotros hemos dividido el codo y la muñeca, sin recordar que realmente el antebrazo en sí es una sola articulación. Es una sola articulación en la que tiene un cóndilo proximal y otro cóndilo distal. Y la membrana interósea realmente actúa como si fueran los ligamentos cruzados en la rodilla. Entonces, tiene similitud guardada las debidas proporciones. Recordemos que el cúbito es el eje del antebrazo y es el radio el que va a girar alrededor del cúbito. Y esto nos va a aclarar muchas de las patologías y mucho de lo que tenemos. El fibrocartílago triangular, que es realmente el complejo del fibrocartílago triangular, puede volverse delgado cuando existe un cúbito plus o más grueso cuando hay un cúbito minus, y el efecto de esto es compensar esa balanza radiocubital. Este es un artículo clásico que es muy importante recordar porque tenemos diferentes formas de la articulación radiocubital, algunas que predisponen a sufrir más lesiones que otras. Entonces debemos de saber que existe ese tipo de patología. El complejo del fibrocartílago triangular pues tiene muchos elementos, ¿sí? Tiene un disco articular, tiene los ligamentos dorsal y palmar, otros estabilizadores secundarios, y a diferencia, a semejanza de la rodilla, el disco articular es avascular, solamente tiene vascularidad en la periferia, y esto es el punto de inserción del fibrocartílago triangular. Tiene una doble inserción. Esta es una disección anatómica espectacular que hizo el doctor Makoto Tamai, en la que podemos ver realmente la inserción subcruentum, la que va a la fóvea del estiloides cubital, y los que van a la estiloides cubital. Entonces, esto, dependiendo el sitio de la lesión, es lo que va a estar generando la inestabilidad. Esta es una visión dorsal del ligamento y una visión palmar. Eso es en esquema cómo es la inserción, y en un corte que se ve perfecto cómo se integran estas. Y vamos a ver cuál es la función o la principal función de la articulación radiocubital distal. Sin duda es una articulación de carga y va a ser transmitir cargas a través de esa articulación. Al momento de hacer el puño se va a transmitir una carga axial por efecto de los tendones flexores, que junto con la fuerza de gravedad se va a transmitir a la articulación radiocubital distal, de tal forma que cuando levantamos una mancuerna o una jarra de cerveza, algunos, el único músculo que está trabajando es el deltoides, pero toda la fuerza está pasando
a través de la articulación radiocubital distal. Y ahí es donde viene la importancia. El mecanismo de lesión generalmente es este, es una caída con apoyo palmar y pronación, que va a generar una ruptura inicialmente en el borde dorsal, que es la lesión más frecuente. Esta se puede continuar y dar una ruptura completa y una inestabilidad completa, pero generalmente es esto. Por eso insistimos mucho en que todo deporte se debe de practicar con las medidas de seguridad correspondientes. La caída es igual de una moto que de un burro, entonces se pueden lastimar igual. Las pruebas de inestabilidad son todas estas, no vamos a detenernos mucho, pues solamente para ejemplificar. Este es el signo de la tecla, que es generalmente lo concebimos en forma equivocada, porque no es el cúbito el que sube, sino que es el radio el que cae cuando se rompe el ligamento. Entonces, desde el concepto ya el signo está equivocado. El signo de la fobia, esto es muy característico cuando existe una lesión a nivel del fibrocartílago triangular, y todos los demás nos van a ayudar a hacer el diagnóstico. Este signo nos va a hablar más de un pinzamiento entre el cúbito y el carpo y no tanto de una inestabilidad. Y la prueba sin duda más efectiva es esta: en supinación o en pronación completa se trata de hacer un desplazamiento del radio sobre el cúbito, y ahí podemos valorar qué es lo que está realmente inestable. Cuando existe duda podemos hacer esta prueba haciendo una infiltración para ver si se quita el dolor. En cuanto a imagen, pues necesitamos por supuesto buenas imágenes, y vamos a recurrir desde radiografías simples, en la que, por ejemplo, en casos completos se ve inmediatamente la separación que existe a nivel radiocubital. Hay unas radiografías que se toman con carga, que puede prestarse a falsas positivas o negativas, con que se incline un poquito más o un poquito menos y no ser tan efectiva. Esta es una imagen de la muñeca y son las variantes. Es muy importante saber cómo se toma la radiografía, cómo la pedimos. Si nosotros pedimos una radiografía en neutro, esto es lo que vamos a ver. Si la toman con pronación, el radio desciende y parecería un cúbito plus. Y si se toma, aparte de pronación, haciendo fuerza de puño, esto se incrementa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las imágenes. Normalmente las debemos de pedir en neutro y sin carga para que sean más efectivas. La resonancia sin duda es uno de los elementos que nos va a dar más pues efectividad en cuanto al diagnóstico. La artrografía se utiliza poco actualmente. Cuando la llegamos a usar, la sugerimos en quirófano, porque si no puede pasar esto, o sea, no se hace bien y se riega todo el medio de contraste, y una lesión que se pudo haber identificado fácilmente se pierde, ¿no? Entonces tenemos que ser cuidadosos con lo que solicitamos. Entonces, hay imágenes en resonancia que tienen que ser muy específicas y tenemos que saber qué es lo que buscamos. Encontramos en la literatura publicada una resonancia de 7 teslas. Yo la desconozco, pero la pusimos para ver si aquí nos aclara alguien si realmente existe. Nosotros hacemos, nos llegan pacientes con resonancias externas, abiertas, de 1.5 y 3 teslas, con imágenes suficientes para poder hacer un diagnóstico adecuado. Cuando la lesión es periférica y en agudo, lo recomendable es hacer una sutura en la periferia, y esto puede ser abierto o artroscópico, dependiendo de la capacitación o las preferencias del cirujano. Existen otras técnicas que van ligadas a un mal diagnóstico. Un paciente sigue con dolor y entonces lo que hacen es un darrazo.
y generalmente estudiaron un estudio de Watson, del doctor Watson, en el que mencionaban ellos un excelente resultado haciendo una resección, y lo que podemos ver es que no estudiaron la fuerza del puño. No siempre lo que vemos a primera vista es lo que realmente es. Esta radiografía, la radiografía por favor, aquí, cuando sometemos a carga hay un pinzamiento entre el cúbito y el radio, y eso en una radiografía estática no lo vamos a ver, y esa es la causa del dolor del paciente. Entonces vean varios casos ahí, un Darrach sin carga y con carga, y vean incluso ya la erosión que está haciendo a nivel del radio, y eso genera mucho dolor. En el Instituto Kleiner han hecho todos los estudios biomecánicos correspondientes para valorar esta articulación. Hay un artículo del doctor Marc García Elías del Instituto Kaplan en el que nos sirve para la toma de decisiones. Si existe una deformidad en el hueso, pues hay que corregir, hay que hacer una osteotomía. Si hay daño en el cartílago, sin duda necesita una artroplastía. Si hay inestabilidad del extensor carpi ulnaris, hay que estabilizarlo. Y si la lesión es ligamentaria, pues reparar el ligamento. Y esto nos puede dar diferentes configuraciones. Nosotros usamos preferentemente para las lesiones crónicas de inestabilidad una reconstrucción intraarticular publicada por el doctor Shaker en 1994. Es la única técnica realmente intraarticular. Se hace una incisión en palo de hockey, se hace una localización de la fóvea y una perforación central al cúbito. Lo mismo en el radio, en los puntos isométricos, donde está insertado el ligamento o el fibrocartílago, y en esos túneles pasamos unas lazadas de alambre, como ven. Se toma el palmaris longus o el plantar delgado, dependiendo, y se hace dos pequeñas incisiones, dos artrotomías, se pasa por ahí una lazada y queda el tendón intraarticular. Se extrae después por las otras dos hacia cúbito y radio, y en el lado cubital, que es el primero que vamos a reparar, se sutura sobre sí mismo. Y esto se da supinación y se hace del lado radial, dándole la tensión que uno quiera, y no va a limitar para nada la pronosupinación, porque va en el sentido anatómico normal. Entonces no nos va a limitar. Todas las demás técnicas que conocen de tenodesis limitan la pronosupinación, esta no. Y entonces, bueno, eso nos ha dado buenos resultados. Sabemos lo que pasa con un tendón cuando se pasa por un túnel óseo, que realmente el anclaje lo hace periférico, y eso va pasando, se va borrando, pero da la estabilidad. Estas son un caso con radiografías preoperatorias, con datos de inestabilidad y clínica, y en las posoperatorias en las que ya se ve alineado. Se me recuperan arcos de movilidad prácticamente completos, y esto fue una población de 56 pacientes, las edades entre 20 a 46 años, y pues recuperaron la fuerza de prehensión un 82%, sin dolor posquirúrgico 51 de 56, dolor mínimo en 5 casos, y la movilidad normal. Esto ya lo publicamos en el 2007 en el Acta Ortopédica Mexicana, y pensando en esto y sabiendo que la artroscopía es una técnica que está invadiendo ya todas las articulaciones, diseñamos una técnica con el mismo principio pero artroscópica. Esto lo hicimos en el instituto y en la unidad de investigación en adiestramiento quirúrgico en la UNAM. Para hacer los túneles empezamos a utilizar los arcos de perforación de rodilla, inspirados en la reconstrucción del ligamento cruzado que hacen muchos de los aquí presentes, y posteriormente se hicieron prototipos de arcos de perforación para muñeca.
se toma el injerto del tendón, el palmaris longus, y se prepara en forma similar para una sutura para una reparación de ligamento cruzado. Antiguamente utilizábamos un endobotón con un loop, actualmente pasamos el tendón directo en el endobotón. Se hace la artroscopía con los portales habituales y hacemos un túnel del lado cubital a 70 grados y un túnel en el lado radial a 45 grados. Ese es el fibrocartílago normal. Aquí estamos provocando la lesión y la inestabilidad. Se hace la localización de los puntos isométricos y se pasa una guía, y posteriormente con una broca canulada se hace la perforación en los dos extremos. Una vez preparado el injerto, se pasa a través del túnel cubital, se recupera en la articulación radiocarpal y se extrae hacia el lado radial. La ventaja que tiene esto es que se puede hacer la doble lazada para dorsal o para palmar, o una para cada extremo si la inestabilidad fuera completa. Esto es lo que les digo. Podríamos dirigir una lazada aquí y la otra acá, o las dos a dorsal o palmar, y así es como pasa, y ahí se ve cómo queda una doble lazada. Y lo mismo, una vez que se pasa, se pone neutro, se da la tracción suficiente y colocamos un tornillo de interferencia para fijar el tendón. Y el tendón queda con una tensión suficiente para poder iniciar movimiento de flexo-extensión, no pronosupinación, pero sí flexo-extensión. Esto se publicó en el 2009. Entonces, las ventajas que tiene es que es una técnica de reconstrucción intraarticular y, pues lo que les decía, el tendón va a formar anclajes similares a los de las fibras de Sharpie, y eso es lo que le va a dar finalmente la estabilidad a esa articulación. Es una técnica simple, poco traumática, no mutilante, va en la anatomía normal, una reconstrucción, es factible de realizar en nuestro medio. Esto es para recordar que aunque son dos articulaciones pequeñas, están sometidas a muchas cargas. Y este es un consejo para cuando recibimos a las residentes de primer año. No queremos guardias de castigo con los residentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro Penoso, por